Vosotros ahora mismo estáis en un contexto en el que pues, bueno, ya habéis hecho el MIR con vuestro número y ahora estáis en un momento pues, difícil porque tenéis que afrontar muchas decisiones y con ello la decisión de qué vais a hacer en el resto de los años, que evidentemente siempre hay vuelta atrás, pero bueno, es una decisión cuanto menos importante y que tampoco hay que tomar en caliente. Tampoco hace falta hacer una tesis de ello, pero bueno, hay que descartar varias cosas. En un primer momento hablaremos un poquito de lo que es la especialidad, luego tendréis la charla en estos días, supongo, de lo que es oncología médica sin entrar en ningún hospital en concreto, pero bueno, daremos unas pinceladas también de lo que para nosotros es oncología médica, más allá de lo que es la especialidad, el por qué nosotros la elegimos frente a otras que también están muy bien. Y bueno, este es el índice que seguiremos, ¿vale? Cuando mucha gente externa de la medicina habla de la oncología médica o de la oncología en general, pues yo creo que se le viene a la cabeza estas imágenes de investigación, genes, terapia dirigida, que ahora está pues, en todos los telediarios, en toda la prensa, pues la oncología esto, lo otro. Pero realmente como que yo creo que se están centrando en una parte que evidentemente es importante, pero no es solo la oncología médica lo que hay en los últimos 5 años, es todo lo que lleva detrás. Yo le hice, preparando esto, la pregunta a ChatGPT, que si me podía resumir en una imagen lo que es para ChatGPT la oncología médica. Y curiosamente me hizo esta imagen. Es curioso que él sí se pone un médico en el medio con su batita, parece ser que detrás hay un fonendo, no se sabe muy bien, porque llama la atención que lo que lo opaca todo son moléculas, genes, ADN, veis por ahí que pone terapia dirigida, que pone, bueno, pues muchas cosas que lo son, pero si os dais cuenta, en una esquinita abajo, a la izquierda, aparece un paciente. Entonces, llama la atención que lo que es una especialidad puramente médica se está convirtiendo en algo, o al menos la gente está creyendo que es algo que lo deja un poquito atrás, lo que es lo importante. Entonces, también quiero como recalcar que la oncología médica es todo eso, pero es esto fundamentalmente. Es una especialidad clínica médica dirigida al paciente, que toda la investigación no es por algo, sino para alguien. Es para el paciente que acompañas en un inicio y le sigues muchas veces hasta el final de la vida, como puede ser en las plantas de hospitalización. Entonces, está muy bien la investigación, evidentemente es necesaria y muy importante, pero no nos olvidemos que el paciente es lo primordial para nuestra especialidad y una especialidad que se dedica al paciente y que tienen que gustar los pacientes. Entonces, la oncología médica es una especialidad médica, clínica, muy humana, es integral y transversal, es decir, deriva de la medicina interna y con ella pues, ve al paciente en su conjunto. Evidentemente, el paciente tendrá un tumor, pero a ese tumor le pasan también más cosas. No es solamente que tenga un tumor que vayas a tratar con su quimio o su terapia dirigida o lo que sea. Entonces, junta la medicina clásica, del paciente viene con sus síntomas, con sus signos, tú le haces su anamnesis y con eso y las constantes más o menos vas a saber lo que le ocurre. Pero también junta lo del siglo XXI, todas esas nuevas terapias que con lo que le pasa podemos aportarle un beneficio a ese paciente. Como he dicho, es una especialidad puramente médica, pero nosotros sí que hacemos pequeños procedimientos. No es para nada quirúrgica, no es médico-quirúrgica ni mucho menos, pero sí que es verdad que en nuestro hospital al menos, es verdad que igual en otros lo cogen otras especialidades, nosotros hacemos toracocentesis, paracentesis y PLs, punciones lumbares ya sea para poner quimio intratecal o para descartar afectación leptomeninge a ciertos tumores, pero bueno, más allá de esos 3 procedimientos y algún otro puntual, nosotros no somos para nada intervencionistas y es algo que debéis saber porque si buscáis algo de mano, oncología no es el sitio. ¿Vale? Y bueno, luego es verdad que es muy médica, pero también tiene esa rama de investigación de la que he hablado antes. ¿Vale? Entonces, dudas a la hora de elegir qué especialidad queréis. Yo os voy a hablar de mi caso y seguramente el de mucha gente por lo que he compartido con mis coRs, Rs mayores y pequeños. Normalmente la gente que duda con onco duda con cosas médicas, ya sea hemato, yo dudé mucho con hemato, tuve esa disyuntiva de decir que quiero y al final, pues bueno, me decanté por onco porque hemato es cierto que divide mucho su rotación en algo clínico y en algo de laboratorio, ya sea cito, molecular, genética, y nosotros no lo tenemos tan dividido para nada. La nuestra es puramente una especialidad, al menos en la residencia, clínica y médica. Laboratorio es algo anecdótico, ¿vale? Luego también pues, gente durará con neuro, con pedia, por oncopediátrica, pues con sus cosas. Una de las dudas que ahora mismo a mí se me plantearían en el momento de que yo diga no puedo hacer oncología médica, no quiero, repito la especialidad, dudaría si fuera algo clínico, que ya si hago algo no asistencial, pues serían otras dudas, haría medicina interna. Es una especialidad junto con onco
que es muy médica, es puramente clínica. La diferencia más clara que yo veo, que esto es algo ya opinión, no es algo que sea una cátedra, es que, bueno, medicina interna yo la veo como algo más integral en el sentido que tú diagnosticas y luego pues tampoco especificas más allá, manejas otro tipo de patología muy diferente y la de onco viene normalmente ya diagnosticado. Es verdad que nosotros hacemos su seguimiento, sus reevaluaciones, si la enfermedad progresa, responde, pues cambiamos el plan, es decir, que también en parte tenemos algo diagnóstico, pero es fundamentalmente terapéutica la especialidad. Son primas hermanas en el sentido que ambas tratan al paciente en su conjunto. Evidentemente, si el paciente de onco te viene por algo que no sea su cáncer, tú no le vas a derivar, salvo que sea algo muy específico. Tú puedes intentar manejarlo dentro de lo que cabe en la consulta, si es algo que entra dentro de tus capacidades, ya sea un paciente que tiene POC, pues nosotros también en la planta vienen sus pacientes agudizados de POC y si tienen quimio o están en proceso activo, les tratamos nosotros. Si viene con descompensación, dice, dentro de sus múltiples problemas, nosotros le tratamos. O sea que, de hecho, nuestra especialidad tiene sus 8 meses de rotación en medicina interna, al menos en nuestro hospital. Es decir, que es una especialidad muy clínica y que comparte grandes cosas con la medicina interna, más allá que luego se especifique en las consultas, que es verdad que onco es una especialidad más de consultas y medicina interna desde luego que no. Entonces, a la hora de preguntar, yo hace 2 años hice este Excel un poco fuera de tono. Para nada creo que tengáis que hacer eso. Yo me volví un poco loca, pregunté en todos los hospitales de España, ciudades que desde luego no iba a ir, ya sea, pues yo qué sé, Castellón, Murcia, Almería, todo eso del sur, que yo no iba a ir desde luego. Entonces, bueno, creo que tampoco hay que perder el norte, sabiendo que si tú quieres Madrid, Barcelona o la ciudad de donde vivas, pues tampoco vayas a preguntar en sitios donde no vayas a ir porque no tiene ningún sentido. Igual es ponerte los dientes largos sabiendo que no quieres ir. Entonces, bueno, ¿qué preguntar a la hora de elegir hospital? Pues bueno, yo me quedaría con esto. Es verdad que luego cada uno que fije su atención en lo que más importancia le dé. Que quiere vivir en su casa porque le encanta su ciudad, pues eso ya es suficientemente peso como para quedarte. Entonces, yo preguntaría, ¿cuántos residentes sois por año? En nuestro hospi somos 4. En la mayoría de hospitales son 3, 2 o 1. De hecho, en Madrid creo que no hay ningún hospital con 4 residentes. Es verdad que nuestro hospital tiene muchísima carga asistencial. Luego, ¿qué horario? Pero el horario tiene ciertos detalles. Es decir, nosotros rotamos en muchos servicios y el horario dependerá del servicio en el que estés. Algunos saldrás a la hora, otros más tarde y otros antes. Pero no depende de onco, sino depende de dónde estés, ¿vale? Y luego el ambiente, fundamental, ya sea ambiente entre coerres, ambiente entre residentes de la especialidad y fuera de la especialidad. Es decir, se hacen planes, se hacen casas rurales, se hacen pues, todas las cosas que una persona esperaría encontrar o querría encontrar. Nuestro hospital, en ese sentido, yo creo que el ambiente es excelente. Pero eso ya dependerá del criterio que vosotros tengáis y que es para vosotros lo que busquéis, ¿vale? Luego, las rotaciones que hagan, que ahora nos las explicará Javi. Y, bueno, las guardias, si son de urgencias, especialidad. Algunas de onco son de medicina interna, no solo de especialidad, porque es más pequeño el hospital. Nosotros sí que tenemos de onco. Y luego, si el adjunto está presencial. La mayoría son localizados, el nuestro es presencial. Existen pocos en España que son presenciales, eso es algo a tener en cuenta, sobre todo por si se te complica la guardia. Y, bueno, evidentemente yo no elegiría un hospital donde no se libren las guardias, ¿vale? Eso es algo que yo lo tengo como… es un must, ¿vale? Y luego, bueno, la responsabilidad que tienes como residente, es cierto que en hospitales grandes es mucho más residependiente. También porque tienes mucha más carga, entonces pues dependen un poquito más de ti. Dentro de esa dependencia que tienen del residente, es importante si, aunque tengas carga, esa carga está supervisada, ¿vale? Eso es importante preguntarlo. Y, bueno, luego cosas más importantes de onco, como si tenemos consulta propia, se reparten los pacientes entre el pool y tú tocas en una consulta individual a ciertos pacientes, si es centro de referencia, necesitas rotar en otros hospitales porque no tienes cierta unidad de tumores para rotar, rotaciones externas y, bueno, si luego hay cosas de investigación, ya sean ensayos en fase 1 o 2, si te dedican tiempo o te dan opción a investigar y todas esas cosas. Entonces, bueno, ahora os paso con Javi, que os contará un poco más detalladamente lo que es en nuestro hospital, ¿vale? Bueno, este es nuestro hospital, el servicio. Esta foto es de hace un año y medio, y están aquí pues, enfermeras, farmacia. Como veis, es un servicio muy grande y falta un poquito de gente todavía. Y, bueno, la ventaja de nuestro hospital es que también es nuevo, lo hemos estrenado en noviembre, hemos hecho el traslado entre noviembre y diciembre. Y, bueno, pues es un hospital, la verdad, que muy chulo y a quien no le gusta trabajar en un hospital nuevo, la verdad. Así que nada, os paso con Javi.
Bueno, muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por venir, sobre todo a primera hora, un día como hoy, de un viernes, que, ojo, cuidado. La sala está muy llena, entiendo que todos os interesa un poquillo la ONCO, entonces vamos a ver cómo sería un poco la rotación tipo, ¿no? Estas son las nuestras porque son las que conocemos, pero más o menos es como sería en la mayoría de hospitales. Entre R1 y R2, sobre todo rotaciones como medicina interna. Como ha dicho Ana, tiene una carga importante de medicina interna en nuestra especialidad, en la consulta, en la planta de los ingresados, que son pacientes que al final les pasan otras cosas que no son el tumor y se descompensan de IC, tienen su EPOC, tienen sus comorbilidades y necesitamos saber cómo se manejan todas esas comorbilidades. Nefrología, 3/4 parte de lo mismo, 2 mesecillos de R1 y sobre todo la planta. La planta nuestra de hospitalización, que tenemos asistencia compartida, hay oncólogos, hay internistas para tomar todas las decisiones y para manejar a los pacientes de forma muy fina, y creo que es importante para el R1 ya entrar en tu servicio, conocer a la gente, ver a los pacientes y empezar a tomar contacto con la oncología. Como puente al R1-R2 tenemos las rotaciones de radiodiagnóstico, que son nuevas, y la de medicina nuclear, que está muy bien. Vemos todos los días escáneres, vemos todos los días PETs y tenemos que saber un poquillo las particularidades y un poco la casuística de cómo se hacen en su servicio, de si es importante la glucemia, etc. De R2, rotaciones clínicas en otros servicios de hospitalización de cosas que le pasan a nuestros pacientes. Ya veis, UBI, hematología, paliativos, muy importante, infecciosas y oncología de radioterapia. Todas estas cosas le pasan a nuestros pacientes. Nuestros pacientes se infectan, tienen citopenias, se ponen muy malos y van a una unidad de cuidados intensivos. O sea, de R2, sobre todo, que ahora comentaremos, que empezamos a hacer las guardias también, es importante ver todas estas especialidades porque, de nuevo, son cosas que le pasan a nuestros pacientes. Y ya veis que todo el R1 y el R2 es formación básica para que luego sepamos manejarnos en la consulta, sepamos manejarnos en la planta y sepamos manejarnos en las guardias. De R3 a R5 ya comenzamos en la consulta. El grueso de nuestra especialidad, a lo que nos dedicamos, la oncología es una especialidad de consulta. Si dudáis entre otras especialidades que sean de planta consulta, la oncología no. Somos gente de consulta y muy poco en la planta, como os digo. La mayoría de infecciones leves, descompensaciones, citopenias, todo lo manejamos habitualmente en la consulta porque nuestros pacientes, en cuanto ingresan, se deterioran muy rápido y muy profundamente. Entonces, prototipo en nuestro hospital, por ejemplo, 4 unidades, tumores de mama y ginecológicos, pulmón, cabeza y cuello, genitourinarios, sarcomas, tumores del sistema nervioso central, que no en todos los hospitales están, ¿vale? Nosotros los tenemos, y melanoma. Y luego la rotación de digestivo y cáncer familiar. 6 meses por cada unidad, entre R3 y R5, y lo que nos dedicamos fundamentalmente es asistir a la asistencia en la consulta. Ver a los pacientes nuevos, ver a los pacientes en revisiones, en tratamiento o incluso ya las revisiones a largo plazo de los pacientes que están curados, ¿vale? De mayores, volvemos a pasar por la planta de oncología médica, volvemos a estar de resis mayores, ver de nuevo, una vez que ya hemos aprendido cómo se manejan los tumores en la consulta, cuáles son las complicaciones, las quimios, las líneas, volvemos de mayores a la planta, estamos con los pequeños, estamos con los adjuntos, para ver de nuevo cómo los manejamos y cómo podemos intentar que no se deterioren, como he dicho, tanto en la planta. Rotaciones nuevas que tenemos, también de mayor, anatomía patológica, ya no solo estar con ellos, sino ver cómo son sus técnicas moleculares, sus técnicas genómicas, que por suerte en nuestro hospital tenemos disponibles la mayoría de ellas, biopsias líquidas, biopsias en tumor, NGS, etcétera, que eso ya será para el futuro para vosotros. Posibilidad de rotación en el laboratorio, de hacer proyectos de investigación más básica, más translacional, lo tenemos, ¿vale? Podemos, por así decirlo, no sacrificar, no es la palabra, sino un poco diversificar nuestra rotación de mayor, y si nos interesa un poco más lo translacional o ensayos fases 1 o demás, tenemos la posibilidad de hacerlos. Y la rotación externa 3 meses. La rotación externa de 3 meses, bueno, nuestras guardias, me voy a pasar un poquito, rotación externa donde queráis. O sea, lo habitual, porque tenemos esa facilidad de irnos al extranjero. Nuestros resis mayores han estado en el Gustave Roussy, en París, en el Mount Sinai, en Nueva York, haciendo un pulmón, en el Magis, en Manchester, haciendo fases 1. Es importante salir. Nuestro hospital lo tiene
más o menos todo, pero es importante salir, ver mundo y ver cómo se hacen las cosas en otros lados, ¿vale? Un poco eso sería como la rotación ya de resi mayor. Las guardias, pues aquí veis. ¿Son malas? En el 12 tiene mucha fama de ser malas. Sí, son malas. No vamos a tener ninguna duda, no quiero engañaros. Las guardias son malas, pero fijaos, no sé si ahí veis a alguien que no esté sonriente en las guardias, ¿de acuerdo? Hay mucha carga asistencial, desde luego, y eso se traduce en que pues todos vemos una gran cantidad de pacientes. La urgencia ve una cantidad de pacientes enorme, nosotros vemos una cantidad de pacientes enorme. De R1 en las guardias en la urgencia, puramente en la urgencia, en el área de prioridad 2, que es nuestra área de encamados, con un equipo que compone 2 o 3 resi pequeños, un resi mayor y un adjunto, ¿vale? Muy supervisados, hacer historias, ver pacientes, ver que están malos y cómo los tratan los resi mayores. Tú al final estás ahí un poco viendo y a lo mejor al final del R1 sí que se te hace un poco más la idea, pero es fundamentalmente ver a los pacientes que están malitos. Me dicen que corra, corro. DR2, guardias, pues un poco más, ya tenemos más responsabilidades y podemos ya altar pacientes y pautar medicaciones en la receta electrónica. Pues entonces ya pasamos al área más de ambulantes, ¿vale? Vemos pacientes ambulatorios que vienen por sus descompensaciones varias, ¿de acuerdo? Y ya de DR1 comenzamos con los refuerzos y DR2 con las guardias de oncología médica. Las guardias nuestras son de 24 horas todos los días y todos los días, aparte del que está de guardia, hay un refuerzo, que en los días de diario está por la tarde y los fines de semana está por la mañana. Entonces, a partir de R3, solamente guardias y refuerzos de oncología médica. Esto es algo que puede haceros decidir, ¿no? Que no en todos los hospitales puramente se hacen guardias de oncología médica hasta resi mayor. Nosotros sí, para mí era una necesidad el ya irme de la puerta porque quiero dedicarme a lo que me quiero dedicar, que es la oncología, ¿vale? ¿Las guardias se duerme? Sí, se duerme, ¿no? Aquí lo veis. Como os he dicho, son malas y tenemos mucha carga y así terminamos muchas veces completamente destrozados. Pero luego al final, como aquí veis en la foto, sale el sol y al final todas las guardias duran lo mismo. Muchas gracias, doctores. Vamos a dar paso a las preguntas que podáis tener. Si alguno quiere hacer alguna consulta. Nadie se atreve a preguntar nada. Por allí sí. ¿Tan rápido me enrollé un poco? Hola. Hola. ¿Las guardias se libran en el 12 de octubre? Sí. Vale. Sí, punto. Sin ningún pero. Vale. Es que se dice por ahí que no siempre. Hace muchos años Claro. Vale. no se libraban, se hizo una especie de huelga, pero mucho antes de que nosotros entráramos, ¿eh? Y desde entonces el sábado se libra el lunes y si tú estás de guardia un miércoles, evidentemente el jueves tú te vas a tu casa a dormir. Vale. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna duda más? Por allí. Pues no me ha dado tiempo a hospitalización en la pequeña. Lo último importante, ya está. Que alguien me lo pregunte. ¿Quién había levantado? Hola. Hola. En cuanto al ámbito investigacional, ensayos clínicos y demás, ¿cómo lo enfocáis en vuestro hospital? Pues mira, en cada subunidad, ¿no?, de tumores tenemos nuestros propios ensayos fase 2-3, muchísimos, y un poco entre todas las unidades están llevando fases 1, pero justamente ahora está en ciernes con la cantidad de ensayos fases 1 que tenemos, que son más de 100, una propia unidad de fases 1 por la que también rotaremos, ¿vale? No os lo hemos contado porque está, como os digo, en ciernes y tenemos, pues eso, toda la gama, ¿no?, de ensayos, desde las fases más tempranas hasta las fases más tardías, randomizados, ciegos y con la posibilidad de hacer estudios prospectivos y de biomarcadores que no sean tanto ensayo, pero que también los tenemos, ¿vale? Y eso estamos acoplados y lo vemos diariamente y es nuestro día a día de la consulta. Justo, y como residentes también, ¿no? O sea, Y como residentes podríamos- también, lo vemos todos los días. Vale. En las agendas, paciente de ensayo clínico, con un poquito más de cuidado y de supervisión, porque al final es un protocolo que hay que cumplir y está todo muy estandarizado, pero sí, sin ningún problema. Vale. Y al final de la rotación, más o menos, ¿cómo, o sea, ahí los rotantes, los residentes se suelen quedar? ¿Cómo está un poco...? Pues es un hospital muy grande que necesita mucho que se queden los médicos
Y como en todos lados, no hay plazas y al final somos 4 por año. ¿Se suele quedar alguno? Casi siempre sí, casi siempre sí. Y los que no es porque no quieran, sino porque no suele haber hueco. De todas maneras, yo creo que hay que ver mundo y si te quieres quedar, verlo de fuera para conocer y volverte al hospital, creo que es la mejor opción, ya sea un poquito antes o un poquito más tarde. Pero sí se suele quedar la gente, de luego. ¿Alguna duda más? Te escuchamos, hijo. Sí, un momentito, por favor, porque si no los compañeros que están en el chat no te escuchan. ¿Diríais que para vuestra especialidad, para onco, es mejor un hospital grande como el vuestro o que justo lo que quedaba? Es lo que iba a contar, justo, ya lo cuento, ¿verdad? Hospital grande, sin duda. Hospital grande porque lo que le decía, ya tenemos que ver todo y tenemos que formarnos en todo. Somos los residentes del 12 de octubre en concreto, somos todoterreno porque vemos todo lo que existe. Vemos ensayos fases 1, vemos TILS, vemos CART, vemos biespecíficos, además de la inmunoterapia, la quimio y las terapias dirigidas, que un poco están ya más aceptadas y más indicadas. Entonces, en los hospitales medianos pequeños a lo mejor no hay tanta disponibilidad de esas terapias. Entonces, desde luego que hospital grande, es verdad que los hospitales medianos cada vez van teniendo un poco más, pero a día de hoy yo creo que no hay ninguna duda, a pesar de que si tenéis que coger un hospital pequeño o mediano, por la razón que sea, o porque os quedáis quedar en casa o lo que sea, podéis compensar desde luego con rotaciones externas y nosotros aceptamos a muchos rotantes externos para ver todo esto. Pero es verdad que es más fácil, más sencillo, ¿no?, cuando lo tienes desde base. Muchas gracias, doctores, y gracias a todos por asistir. Por favor, valorad la ponencia de los doctores, que es muy importante, la aplicación de CTO. Gracias. Y si tenéis alguna duda que queramos responder en privado, estaremos por aquí y lo que necesitéis, ¿vale? Luego hemos puesto ahí un momentito, bueno, esto es del ambiente sin más, y ahí están los contactos de los R2s. Las R1, 2, Sandra y Lucía han puesto su Excel por si queréis hablar con ellas. Y bueno, básicamente eso, que el ambiente es muy bueno y que no hemos podido terminarla, pero básicamente solo queríamos decir eso, que cualquier duda, ahora o luego, nos preguntáis sin problema, ¿vale? Gracias, chicos.